Bueno, muy buenos días. Ya creo que todos están conectados con la presentación en sus pantallas. Entonces creo que podemos comenzar con la estrategia del mes. Como hemos venido desde el mes de julio, seguimos siendo neutrales en Colombia. ¿Y esto qué quiere decir? Que a pesar que tenemos una confianza en el mercado y en el país, pues todavía vemos que hay algunos riesgos a la vista que no nos permite estar tranquilamente sobreponderando la posición en Colombia, pero debido a los fundamentales que hay, tampoco vemos que sea una posición para subponderar. Básicamente en los últimos meses el mercado ha estado atento a factores que obedecen más a la esfera política que al plano corporativo o de resultados de las compañías. ¿Y esto qué es? Pues a lo que ha estado atento en general el mercado y los inversionistas ha sido al desarrollo del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, y especialmente en los últimos meses a el desarrollo de la reforma tributaria, que finalmente fue presentada al Congreso. Mantenemos nuestra posición neutral en diciembre en Colombia, porque creemos que ya se están materializando estos dos factores a los que hemos venido estando atentos en los últimos meses, incluso en los últimos años. ¿Y esto qué es? Finalmente, más allá de todas las discusiones y posiciones políticas que pueda haber frente al proceso de paz, fue firmado y refrendado el acuerdo y estamos entrando en una etapa de implementación. ¿Por qué es importante esto? Porque los inversionistas internacionales, que son en gran parte los que mueven los flujos que mueven el mercado, han estado muy atentos a este desenlace. Y por otro lado, la reforma tributaria finalmente fue presentada ante el Congreso. Ya tuvimos la primera aprobación por parte de las comisiones de Cámara y Senado, con unos cambios que, si bien presenta algunas diferencias frente al proyecto inicial presentado por el gobierno, creemos que en su esencia sigue estando el core de la reforma y que nos puede garantizar el recaudo que se necesita para los próximos años, y que esto nos permita mantener el grado de inversión. Por otro lado, en términos de impuestos corporativos, vemos que son positivas los cambios que trae esta reforma tributaria frente al régimen actual, en el sentido del alivio que se le da a las empresas frente al impuesto a sus ingresos y el impuesto de renta. Esto en el largo plazo creemos que definitivamente puede traer un beneficio para las empresas, que impulse sus valoraciones, aumente sus medidas de rentabilidad y de márgenes, y esto puede ser positivo para el mercado accionario en el mediano y largo plazo, de ser aprobada la reforma como está, en términos de impuestos corporativos. ¿Cómo nos fue en noviembre? Noviembre fue un mes bastante complicado para el mercado local. Fue de bastante turbulencia, más a nivel político que económico, a pesar de algunas noticias económicas que también impactaron. Tuvimos una caída del Colcap del 7.87% si lo medimos en dólares, y algo cercano al 5% medido en pesos. Sin embargo, en el año corrido tenemos todavía una valorización del 15% en dólares y aproximadamente del 13% si lo medimos en pesos. Esto mejora aún más nuestra perspectiva para el 2017. Cuando lanzamos nuestro informe de perspectivas 2017, teníamos proyectado una valorización aproximada del 11%, y con esta caída del mes, pues las valorizaciones se amplían aún más, y si lo vemos al corte de noviembre, nos da algo cercano al 15%. Sin embargo, ya un poco más desde el punto de vista técnico que hemos visto, a pesar de todas las caídas que vimos durante el mes de noviembre,
vimos como los 1290, 1300 puntos fue un punto de resistencia bastante fuerte del Colcap, el cual tuvimos un par de días por debajo de estos niveles y luego el mercado volvió a recuperar sus niveles por encima de los 1300 puntos. Y recordemos que para el año 2017 el objetivo que tenemos para el Colcap son los 1477 puntos. Adicionalmente, esto ya fue un tema que salió hacia finales del mes, específicamente el 30 de noviembre, con el acuerdo logrado por la OPEP frente al recorte de producción de petróleo, aproximadamente en 1.2 millones de barriles, y más recientemente el acuerdo al que llegaron con países no OPEP de un recorte de 600.000 barriles adicionales. Esto trajo un fuerte incremento en el precio del petróleo y con un impacto positivo principalmente sobre los activos petroleros y en particular y en general sobre los mercados que de alguna forma dependen del petróleo, como Colombia. Vimos como el impacto de este incremento del precio del petróleo no solo afectó las compañías petroleras, sino también en general el mercado local. Bueno, como les venía mencionando, tal vez lo más importante que en términos fundamentales que se viene es qué vaya a pasar con la reforma tributaria. Desde el punto de vista macroeconómico y de percepción del mercado es muy importante que se dé una aprobación de la reforma, ya que las calificadoras y en general los inversionistas están a la espera de una definición de este punto y de alguna forma el grado de inversión, o no necesariamente el grado de inversión, pero la calificación de Colombia depende de la aprobación exitosa que se dé de esta reforma. Como venía comentando, a nivel corporativo creemos que es definitivamente positivo para las compañías, aunque podría ser mejor, pero creemos que el paso que se está dando va en la dirección correcta, aliviando la carga tributaria para las compañías. Recordemos que como bajo el escenario actual, la carga tributaria está entre el 42 y 43% para los próximos 2 años y la reforma plantea una disminución al 40% para el próximo año, al 37% para el 2018 y 33% del 2019 en adelante. En nuestros modelos de valoración de las compañías teníamos una tasa del 43% del 2019 en adelante. Esto implica una mejora de 10 puntos sobre la tarifa de impuesto de renta y por consiguiente eso trae unas mejoras en las valoraciones que hacemos de las compañías según nuestros modelos, que según un informe que enviamos a finales del mes pasado, en promedio nos da que el mercado tendría un espacio de valorización de un 10% adicional gracias al impacto que tiene la reducción en impuestos sobre las compañías. Esto es visto exclusivamente desde el punto de vista corporativo, sin tener en cuenta el efecto que pueda tener el impuesto a los dividendos, el cual en ese mismo informe que publicamos el mes pasado, planteamos que pensamos que es marginal el impacto que pueda tener el impuesto a los dividendos sobre el mercado. ¿Por qué? Como les veníamos mencionando, nuestra expectativa de valorización del Colcap está cercana al 15% para el próximo año. La rentabilidad por dividendo promedio del nivel colombiano es del 2.5%. En la tarifa más alta del impuesto a los dividendos dice que se va a cobrar una tarifa del 10% sobre los dividendos. Es decir, que si mi rentabilidad sobre el 2.5%, mi rentabilidad por dividendos es del 2.5% y yo a eso le voy a cobrar el 10% de impuestos, el impuesto será del 0.25%, frente a un espacio de valorización del 15%. Pues realmente pensamos que es marginal el impacto que pueda tener sobre la rentabilidad total de las acciones en Colombia, dada la baja tasa de dividendos que tenemos en el mercado. Entonces, en agregado pensamos que la reforma es muy positiva para el mercado, tanto en términos macroeconómicos como en términos corporativos, en la mejora de estabilidad sobre el mercado y sobre percepción y a nivel corporativo. ¿Qué pasos siguen en la reforma? Según el cronograma que se ha hablado, se espera que llegue a plenarias de Cámara y Senado esta semana, que la discusión se comience esta semana y esperamos que, si los tiempos lo permitan, pueda ser aprobada esta semana en plenarias, lo cual, o a comienzos de la próxima semana,
llevaría a la etapa de conciliación hacia finales de la próxima semana o la última semana del año. Entonces, este es el punto en el que hay que estar particularmente atentos a nivel local. A nivel macroeconómico, el mes de noviembre también tuvo ciertas noticias un poco desalentadoras, como fue la publicación del PIB, el cual estuvo un poco por debajo del consenso del mercado, el cual estaba, y el resultado fue el 1.2% frente al 1.4% que teníamos proyectado nosotros. Nosotros teníamos proyectado una tasa del 2.3% proyectado para el año, y debido a esta baja al 1.2 del trimestre, nuestro pronóstico para el año completo bajó al 1.8. Esto está incorporado dentro de nuestros modelos de valoración de las compañías, lo cual pues aún sigue sustentando las tasas de valorización que les he mencionado. A nivel corporativo tuvimos la publicación de resultados del tercer trimestre del año, es decir, con corte a septiembre, los cuales estuvieron en general en línea con lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, tuvimos ciertas sorpresas en algunas empresas en términos de utilidades. Particularmente en el sector financiero nos sorprendió, tuvimos algunas sorpresas. Casos como Bancolombia tuvimos una utilidad menor a la esperada, hubo ahí un tema de provisiones que afectaron la utilidad. Sector construcción, si bien las utilidades estuvieron mejores a lo que nosotros estimábamos, los ingresos fueron un poco inferiores a lo proyectado. Sin embargo, ahí en términos generales pues de las cementeras quiero resaltar que, y en general en términos macroeconómicos, que el paro camionero tuvo un impacto muy fuerte tanto sobre el PIB, como el desempeño de las compañías. Los despachos de cemento se cayeron por el paro camionero y en general esto tuvo un impacto a lo largo de toda la economía. En términos estratégicos, ¿cómo estamos nosotros? Seguimos concentrados en acciones financieras y en acciones relacionadas con el sector de infraestructura. Y todo lo anterior, ¿por qué? Dado los proyectos de concesión 4G, que pues, de los cuales creo que todos hemos oído hablar y hemos hecho bastante énfasis a lo largo de estas sesiones durante todo el año, y los proyectos de vivienda de interés social, que finalmente terminan beneficiando tanto a las compañías productoras de bienes básicos, como son las cementeras, como al sector financiero, quienes son los que financian este tipo de proyectos. Entonces, por ahora, esos son los sectores en los que estamos enfocados. Nuestros top picks o las compañías de largo plazo, en las que vemos la estrategia, siguen siendo Davivienda y Cementos Argos. Ya entrando un poco en materia de qué estamos viendo para el mes. Para el mes tenemos en nuestro portafolio de 5 acciones, tenemos a Avianca como primera acción del portafolio, Bancolombia, Bolsa de Valores de Colombia, Grupo Nutresa, que fue una inclusión que hicimos durante este mes, y por último, Cemex Latam Holdings. Vemos como acá tenemos un poco de exposición a distintos sectores. Aparte del financiero y construcción, pues tenemos exposición a financiero a través de Bancolombia, exposición a construcción a través de Cemex. Sin embargo, creemos que hay factores de corto plazo, como se ha venido dando, que pueden impulsar otras compañías, como es el caso de Avianca, el caso de BBC y el caso de Nutresa. Bueno, en Avianca, básicamente la tesis de inversión que tenemos sobre la compañía es por el proceso de venta, capitalización o consecución de un socio estratégico. Todavía no es del todo claro cuál va a ser la figura bajo la cual vaya a entrar este nuevo aliado de Avianca, pero ya pasó de ser un chisme de mercado o rumor a ser confirmado por la compañía, la cual la semana pasada emitió una comunicación donde aceptó que había recibido ofertas y que las estaba estudiando. A comienzos de esta semana enviamos un informe sobre nuestra visión de Avianca. Previamente, antes de todo este proceso de consecución de socio estratégico, teníamos una recomendación de mantener y un precio objetivo de 2.680 pesos. Bajo ese nuevo escenario, cambiamos nuestra recomendación a compra con un precio objetivo de 4.570 pesos. ¿Basados en qué? En el análisis de transacciones recientes que se han hecho en el sector, mirando los múltiplos de valor en libros bajo los cuales se han hecho estas transacciones.
¿Esto qué nos da? Si vemos como las transacciones que se han hecho recientemente, el múltiplo mínimo al que se ha negociado ha sido 0.95 veces el valor en libros, con un promedio de 1.6 veces valor en libros. Y un máximo, si uno acota más la muestra, de 2.6 veces valor en libros. Recordemos que el precio de valor en libros de Avianca hoy en día está sobre los 4.000 pesos. Si esperamos que esta transacción se vaya a hacer en el 2017, según nuestras proyecciones y estimaciones, el precio de valor en libros de Avianca sube más o menos a los 4.500 pesos, por lo que nuestro precio objetivo está basado en una transacción que se haga a una vez valor en libros, lo cual está en la cota inferior de las transacciones recientes que se han hecho. Seguimos con nuestra segunda acción recomendada, Bancolombia. Como les mencionaba, el sector financiero es uno de los que pensamos que pueda tener uno de los mejores desempeños, tanto por la reforma tributaria como por los proyectos de 4G y construcción de vivienda de interés social. Una pregunta, ¿están viendo bien la pantalla? ¿Se está viendo bien la presentación? Entonces, seguimos. Adicionalmente, Bancolombia es de los activos más líquidos que tenemos en el mercado y es la puerta de entrada para los inversionistas internacionales, ya que por un lado es la de mayor peso o ponderación dentro del índice Colcap y por otro lado tiene ADR en la bolsa de Nueva York, por lo cual facilita tanto la entrada para los inversionistas como la liquidez para las negociaciones. Por lo que ante un cambio de interés hacia Colombia, o no cambio, sino una profundización de interés sobre el mercado local, esta acción se verá beneficiada en línea con los movimientos de mercado. Entonces tenemos factores de tipo fundamental que nos soportan a la acción y factores de tipo de mercado, de flujos, que son pues, es la acción que más flujos puede atraer ante entradas de capitales al mercado local. A nivel de recomendaciones, Bancolombia la tenemos bajo una recomendación de mantener con un precio objetivo en los 29.500 pesos. Nuestra tercera acción es Bolsa de Valores de Colombia. Sobre esta acción hemos venido insistiendo en los últimos meses. Nos parece una compañía supremamente atractiva. En general hay una percepción sobre la compañía en la cual se entiende como una compañía financiera que pertenece al mercado. Sin embargo, eso cada vez está siendo menos cierto. La Bolsa de Valores de Colombia es básicamente una compañía de tecnología que presta servicios al sector financiero. En esta medida, la bolsa, ¿qué ha hecho? Ha ido diversificando su línea de negocios para depender cada vez menos de las negociaciones del mercado de capitales y ha ido incrementando su participación dentro de sus ingresos de una compañía que se llama Sophos, de la cual es dueña, la cual le provee servicios de tecnología a entidades financieras. Y adicionalmente, se encuentra actualmente adelantando una negociación con Deceval, el cual es el Depósito Central de Valores colombiano, para adelantar una fusión con la compañía. Esto lo dejaría como una gran compañía de servicios tecnológicos enfocada al sector financiero, con una integración en casi todas las áreas del negocio. Nuestra recomendación en Bolsa de Valores es comprar con un precio objetivo en los 23.7 pesos. Este mes incluimos dentro de nuestra cartera recomendada a Nutresa. Nuestro precio objetivo para Nutresa son los 27.750 pesos. Esta compañía, si bien por el tamaño y su desempeño, pues es una de los grandes jugadores de Colombia, puede presentar una menor velocidad en términos de crecimiento o de valoración o de valorización en el mercado. En largo plazo estamos absolutamente seguros de la exitosa estrategia de la compañía. El crecimiento inorgánico que ha tenido lo han hecho bastante bien y la incluimos básicamente por un tema de precio atractivo que encontramos en el mercado, el cual nos parece que ofrece un descuento importante frente al precio objetivo que le tenemos. Entonces, si bien no esperamos un crecimiento sorprendentemente alto en la compañía, nos parece que es una compañía que anda bastante bien,
ya tasas muy estables de crecimiento y actualmente ofrece una oportunidad de entrada por el precio de mercado. Finalmente, continuamos con Cemex Latam Holding como una de nuestras acciones favoritas. Creemos que definitivamente el valor fundamental de la compañía es bastante más alto del precio que tiene en el mercado. Nuestra recomendación es compra con un precio objetivo de 16.200 pesos. La acción ha estado bastante golpeada en los últimos meses por temas de tipo de gobierno corporativo y temas que se alejan un poco del aspecto financiero u operacional de la compañía. Pues obviamente todo el mercado ha estado a la expectativa del desarrollo de lo que pase con la planta de Maceo de Cemex, del proceso judicial en el que puedan entrar. Sin embargo, nosotros insistimos que a pesar de esto, en el peor escenario, descontando todo lo que creemos que no, pues, tiene una baja probabilidad de ocurrencia con la planta de Maceo, definitivamente nos sigue dando un precio objetivo bastante más alto del actual de mercado. Y adicionalmente pertenece al sector, nuestro sector favorito, que es infraestructura. Entonces tenemos una compañía que está en el sector que prevemos que va a tener el mejor desempeño el próximo año, tiene un alto descuento frente al precio objetivo, pero sin embargo tiene un ruido mediático por temas de gobierno corporativo. Finalmente, como les mencionaba, nuestras acciones recomendadas de largo plazo. Cuando hablamos de las acciones de largo plazo, son las acciones que queremos tener en nuestro portafolio en un periodo siquiera de un año y en el que debemos estar un poco más aislados del comportamiento del día a día o de corto plazo del mercado. Acá, ¿qué tenemos? Dos exponentes o un exponente de cada uno de los sectores en los cuales enfocamos nuestra estrategia. En el sector financiero tenemos exposición a la vivienda, tenemos recomendación de compra con un precio objetivo de 32.000 pesos. Nos sigue gustando la estrategia de la compañía. Seguimos pensando que en términos comparativos con los demás bancos tiene múltiplos y muestra indicadores mucho más sobresalientes. Tenemos estrategias de control de costos que han ido dando resultados, que le han permitido defender la rentabilidad al banco, a pesar de las presiones que ha tenido sobre el margen de intereses, y creemos que la rentabilidad patrimonial del banco puede sostenerse en niveles cercanos al 15% en el largo plazo. Y por otro lado, no anticipamos que vayan a tener una necesidad de capital en el corto plazo que de alguna forma pueda presionar el precio de la acción hacia la baja. Y como les decía, pues en términos de múltiplos y en términos comparativos nos sigue pareciendo bastante más atractivo que otros bancos de la muestra de los 3 países que tenemos. En términos de construcción tenemos a Semargos. Semargos tenemos una recomendación de compra con un precio objetivo de 13.600 pesos. En Semargos tenemos básicamente dos motores de crecimiento. Por un lado tenemos todo el mercado local y por otro lado tenemos la alta exposición que tiene la compañía al mercado norteamericano, que es más o menos un 50%. Vimos con muy buenos ojos la compra reciente que hicieron en Estados Unidos, compraron una planta de última tecnología y la compra la hicieron a unos múltiplos absolutamente razonables y de mercado. Y esto le agrega más o menos un 10% de EBITDA adicional a la compañía, lo cual pues estratégicamente vemos que le está agregando bastante valor en el largo plazo a la compañía. Y pues adicionalmente, eso fue ya un factor más coyuntural con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y sus proyectos de infraestructura le puede dar un impulso adicional a la unidad de negocio de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una compañía que está situada en Colombia y Estados Unidos y en ambos países tenemos ambos gobiernos enfocados en proyectos de infraestructura, lo cual pues indiscutiblemente va a beneficiar el mercado al cual pertenece Cementos Arcos. Bueno, y hasta acá termina la presentación que teníamos para hoy y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, ya estoy atento a las preguntas que puedan tener.
Recibo preguntas sobre dos acciones en particular, que son Éxito y Concreto. Me voy a referir a Éxito, ya que con Concreto no la cubrimos y podría ser muy marginal lo que pueda aportar sobre la compañía. En Éxito, lo importante es tener en cuenta el cambio que tuvo la compañía con la compra que hicieron en Brasil y Argentina. Hoy en día, prácticamente el 70% de los ingresos de Éxito dependen del mercado brasileño. En este sentido, pues hay que ser muy cuidadosos sobre el desempeño de la economía de Brasil. Y digamos, esto lo he insistido varias veces cada vez que me preguntan sobre Éxito. En términos estratégicos, creo que la compra en Éxito en Brasil y Argentina en el largo plazo les va a generar muchísimo valor, que se conviertan en el retailer casi que más grande de Latinoamérica, a costa del corto plazo. Una compañía que tiene una exposición más o menos del 70% a un país como Brasil, el cual lleva en recesión y todos los trimestres muestra caídas del PIB superiores al 2%, pues es muy difícil que tenga un buen desempeño. Entonces, en Éxito, yo pienso que el tema es más de largo plazo que de corto. Y básicamente, ¿por qué? Porque hay que esperar a que se dé la consolidación de la operación en Brasil. Y adicionalmente, el otro mercado de Éxito es Colombia. Y en línea con lo que venía hablando al comienzo de la presentación, los resultados del PIB no fueron buenos. De crecimiento del PIB, bajamos nuestras expectativas de crecimiento y de alguna forma esto puede llegar a golpear el consumo. Y adicionalmente, el impacto del IVA, del incremento del IVA puede llegar a tener algún tipo de efectos sobre la compañía de corto plazo. Entonces, pues ahí en Éxito, si bien estratégicamente la compañía ha hecho una tarea importante, creemos que los resultados se van a ver más en el largo plazo y en el corto plazo hay muchos factores que juegan en contra de la compañía. Bueno, me preguntan sobre Celsia, que tuvo muy buenos resultados. Sí, en efecto, Celsia tuvo buenos resultados, así lo esperábamos, sin embargo hay que tener en cuenta que esto viene de un efecto base muy malo. Celsia tuvo una caída más o menos del 30% el año pasado, con unas pérdidas gigantescas el año anterior, por lo cual era natural que se recuperara. Sin embargo, nosotros no somos particularmente positivos con el sector, pues creemos que ahí no hay mucho valor. Entonces, en ese sentido, Celsia no es una de nuestras favoritas. Me piden ampliar un poco el análisis de CLH. Bueno, en CLH, ¿qué pasa? Creo que para resumir la historia, ellos están construyendo una planta de cemento en un lote en Maceo, Antioquia, el cual está en proceso de extinción de dominio porque dentro de sus vendedores iniciales hay una persona vinculada en un proceso de lavado de activos y hay un tema ahí judicial que pues ha hecho que el lote donde se está construyendo la planta no esté en manos de Cemex, sino esté en la Dirección de Activos Especiales y esté en un proceso de extinción de dominio. No a Cemex, sino a los dueños anteriores. El proyecto total de la planta son más o menos 340 millones de dólares, de los cuales se han invertido más o menos 250 millones. Ahí, ¿cuál es el escenario más ácido para Cemex? ¿O cuál es el peor escenario? Que pierdan el lote y pierdan la inversión de la planta. Ese escenario, según fuentes de la compañía y por consultas que hemos hecho, es muy poco probable que se dé. Pero aún, nosotros hicimos la simulación en el modelo de la compañía, asumiendo que se perdieran 340 millones de dólares, que se echaran a la caneca, el precio objetivo de la compañía nos baja más o menos un 15%. Es decir, y la acción ha caído más o menos un 40% desde que inició todo este escándalo. Es decir, que todavía el espacio de valorización sigue siendo bastante alto, aún descontando que se perdiera todo esto de Maceo, lo cual nosotros no lo creemos probable. Bueno, me preguntan también sobre Corficol. Corficol es una de las acciones que también hemos visto, nos parece atractivo, debido al sector en el que está. Pues, Corficol tiene exposición básicamente en un 78-80% a dos sectores en particular, gas y concesiones.
y es uno de los grandes jugadores de los proyectos 4G. El problema con Corficol es cambios contables que han estado haciendo por la adopción de normas IFRS, que ha hecho un poco difícil de leer los resultados que han presentado en los últimos trimestres, lo cual es posible que haya afectado un poco al mercado. Entonces, digamos, es un poco difícil dar una visión sobre el desempeño real de la compañía. Sin embargo, pensamos que a nivel estratégico y sectorial tiene sentido estar ahí. Bueno, me preguntan sobre Canacol. Canacol es una compañía que le ha dado la vuelta a la estrategia de negocio. Pasó de ser una cementera pura a ser hoy en día más o menos una compañía que depende entre un 80-85% de gas y un 20 o un 15% de petróleo. Esto, como lo he mencionado en presentaciones anteriores, le da una estabilidad enorme al PIG por la naturaleza de los contratos de gas. Son contratos entre 5 y 10 años, casi que a precio fijo, le da una mayor estabilidad. Canacol en el último trimestre ha hecho avances importantes, firmaron un contrato de venta de 100 millones de gas, están en proceso de construcción de un gasoducto. Sin embargo, pues hay que recordar que la acción ha sido de las más valorizadas del año. Nuestro precio objetivo para la acción son 11.200 pesos, hoy en día está sobre los 10.400, por lo cual se ha ido agotando un poco el espacio de valorización, a pesar de que la compañía lo ha hecho bastante bien y le han dado la vuelta de una forma importante a la firma. Me preguntan sobre el CLH si hay alguna idea de cuándo pueda terminar este lío y cuándo pueda entrar en operación la planta de Maceo. Sobre esto es muy difícil dar un plazo. Inicialmente ellos tenían calculado entre 4 y 5 años que durara este proceso, es decir, hasta el 2017 o 2018, que estiman que pueda terminar ese proceso. Ellos por ahora han retrasado la entrada en operación de Maceo, básicamente por dos cosas. Uno, por la caída en la demanda de concreto y cemento que ha habido este año en el país, por lo cual no necesitan todavía la planta. Y dos, por un tema de la licencia de zona franca que tiene Maceo, que están en discusión sobre esta licencia de zona franca. Me preguntan sobre Ecopetrol y ETB, ¿qué tan atractivas son? A ver, pues Ecopetrol, creo que nosotros la tenemos con una recomendación de 1.300 pesos, que está un poco por debajo del precio de mercado o en línea con el mercado. Particularmente en Ecopetrol no vemos que haya un catalizador importante que le haga dar un salto a la empresa. La empresa lanzó su nuevo plan estratégico hace un par de meses, el cual es bastante más realista que el plan anterior, donde bajan su expectativa o su objetivo de producción de 1 millón de barriles a 700.000 barriles diarios, con un precio de barril promedio de $50. Esto es bastante más ajustado a la realidad y es bastante ajustado al modelo que nosotros tenemos, por lo que no vemos que haya grandes cambios en Ecopetrol en términos de precio. Obviamente es una acción que en el corto plazo y en el día a día se va a ver impactada por los incrementos o descensos que haya en el precio internacional del petróleo, pero ahí no vemos que haya todavía un catalizador importante que vuelva a disparar el precio de la acción. Adicionalmente nos preocupa el tema de reservas, que sigue siendo uno de los grandes retos que tiene Ecopetrol y en el cual, si bien han dado un paso aumentando el presupuesto para inversión en exploración el próximo año, creemos que todavía no es suficiente para lograr aumentar de una forma importante las reservas de la compañía. Frente a ETB está en medio del proceso de venta. Recordemos que ya el Consejo de la Ciudad aprobó la venta de la compañía, ya la alcaldía adelantó el proceso de contratación de la banca de inversión para su valoración y esperamos que este precio de valoración esté hacia finales del primer trimestre del próximo año o comienzos del segundo, ya que la valoración se va a hacer con el balance del corte de diciembre de este año. Nosotros, o por ley, y después viene el proceso por ley 226, una primera fase para sector solidario, y después de esta primera fase de sector solidario va para público en general, lo cual esperamos que esté hacia finales del tercer trimestre o comienzos del cuarto del próximo año. En términos de precio, la compañía, pues nosotros vemos un precio mínimo que es el valor patrimonial, que debe estar por el orden de los 600 pesos, 590. Por debajo de eso no se debería dar la negociación. Sin embargo, pensamos que mientras acá va a haber un salto importante en el momento en que la banca de inversión publique el precio objetivo, el precio de venta. Mientras tanto, pensamos que la acción va a estar más o menos en un
movimiento lateral como ha estado en los últimos meses. Me pregunta que si es posible que CLH con todo este ruido en un mes alcance el precio objetivo. No, nosotros no. Estos precios objetivos son de largo plazo, son pensados en 12 meses. Nosotros definitivamente pues el precio objetivo no se alcanza en un mes. Sin embargo, pensamos que está tan descontado el precio de mercado frente al precio objetivo que definitivamente sigue siendo opción de compra. Bueno, por Grupo Sura, me preguntan. El Grupo Sura tiene un reto bastante importante y es la consolidación que hizo en Sudamérica con la compra de RCA que perfeccionó hacia finales del año pasado. Sura pasó a tener presencia en el mercado de seguros en 4 países, a tener presencia en 9 países, incluyendo Brasil y Argentina. Pasó de tener más o menos unos 10 millones de clientes de seguros a tener 15 millones de clientes gracias a esta adquisición. Sin embargo, el reto que tiene Sura de ahora en adelante es consolidar un negocio de seguros que por su naturaleza es muy ligado al consumo y al ciclo económico, en un entorno, como hemos visto, de economías desacelerándose, tasas de crecimiento del 1,5% tanto en Colombia, Chile, caídas de crecimiento del 2% en Brasil. Entonces tiene un reto importante de lograr pues, consolidar y hacer crecer el negocio en un entorno coyunturalmente adverso. Sin embargo, a la compañía le ha ido bien con sus operaciones, ha ido aumentando las primas retenidas, financieramente ha mostrado cifras bastante buenas y es un caso, no, digamos, de alguna forma similar al éxito, que a pesar de que la compra es estratégicamente bastante buena, le da una presencia a nivel regional bastante fuerte, bastante importante, tienen un reto coyuntural por el estado de las economías latinoamericanas. Bueno, si no hay más preguntas, creo que acá terminamos en el día de hoy. Les agradezco su asistencia, espero que haya sido de utilidad este espacio para ustedes. Pues creo que esto ya es el último del año, espero que haya sido un buen año y como siempre, seguimos atentos a cualquiera de sus inquietudes. Muchas gracias por tu asistencia.